Hola, ¿qué tal, querido amigo? Es un placer volver a comunicarme contigo por este medio, para que juntos sigamos conociendo un poco más de ese plan redentor que Dios creó para la redención del planeta Tierra. Ayer hablábamos de cómo se dio origen al mal, el dolor y el sufrimiento, y hablamos de la caída de ese personaje llamado portador de luz, Lucifer, que luego se transformó en Satanás, el adversario. Y decíamos que la Biblia no se centra tanto en explicar el origen del mal y del pecado, como en mostrar cuál es la solución que Dios tiene para este problema. Básicamente la intención de los autores bíblicos que escriben bajo la inspiración de Dios es darnos a conocer la forma por medio de la cual Dios terminará con el dilema del dolor, del sufrimiento, del mal y del pecado y de la muerte en este planeta. En ese sentido, recordábamos un texto de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, donde nos dice que uno de los propósitos de la encarnación de Jesús fue venir a deshacer las obras del diablo. Hablemos un poco más de la encarnación. Hemos citado también Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando nosotros pensamos en la encarnación de Jesús, tenemos que entender dos aspectos. Primero, desde un punto de vista de la revelación bíblica, la encarnación de Jesús, el nacimiento de Jesús y la vida de Jesús es el cumplimiento de una cantidad de anticipaciones históricas llamadas profecías que se encuentran ya en el Antiguo Testamento. Algunos eruditos dicen que hay en torno a unas 300 profecías que hablan justamente de la venida de Jesús, su vida, su pasión, su muerte, su resurrección, su ministerio. Todo está en unas 300 profecías que están a lo largo del Antiguo Testamento. Con siglos de anticipación, la Biblia menciona el lugar del nacimiento de Jesús, Belén. Así lo encontramos en Miqueas, el capítulo 5 y el versículo 2. La Biblia también en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 7 y en el capítulo 9, nos dice que sería el Mesías, que sería Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, y que nacería de una virgen. El Salmo 22 describe de manera impactante todo el sufrimiento, la pasión de Cristo en la cruz, aún palabras que él dijo en el momento que estaba en la cruz. Todas estas profecías se escribieron con siglos y siglos de anticipación y se cumplieron de manera prodigiosa en la vida de Jesús. Zacarías incluso anunciaba que sería vendido por 30 piezas de plata, que sería dejado solo, que lo abandonarían. Con una anticipación extraordinaria, la Escritura muestra que Jesús es el cumplimiento de la esperanza mesiánica del pueblo de Israel. La Biblia, por lo tanto, presenta a Jesús como el Mesías, como el Salvador del mundo, la esperanza del pueblo de Israel. Pero hay otro detalle. Desde un punto de vista no bíblico, tenemos que pensar en Jesús como un personaje histórico. Y la pregunta que nos tenemos que hacer aquí: ¿existen evidencias suficientes para creer que Jesús existió? ¿Hay evidencias que nos permitan hablar de un Jesús real? ¿Fue realmente Jesús un personaje que existió? ¿O es el resultado de la creación de las primeras comunidades de creyentes que vieron en un maestro Galileo al Mesías y al Redentor del mundo? Pues bien, hay numerosos testimonios históricos acerca de la existencia de Jesús. Podemos mencionar algunos que no tienen nada que ver con los cristianos, que incluso son testimonios que desfavorecen el cristianismo, como lo que puede haber escrito Plinio el Joven, por ejemplo, como lo que puede haber escrito Tácito, que son historiadores romanos que hablan acerca de Jesús, que mencionan a Jesús. También podemos mencionar lo que escribió Flavio Josefo, que hace claras menciones a la existencia histórica de Jesús, de sus discípulos, de su ministerio, de sus familiares. Todos estos personajes hablan de un Jesús que desarrolló un ministerio en el siglo I de la era cristiana, en Galilea, en Jerusalén, que tuvo un grupo de seguidores, que fue ajusticiado en tiempo de Poncio Pilato, que murió. Todos atestiguan, por lo tanto, la existencia histórica de Jesús. Hay otras fuentes, que son fuentes de origen judías, como puede ser el Talmud.
El Talmud es una recopilación de tradiciones del judaísmo. Y en esa recopilación de tradiciones se menciona la existencia de Jesús. Evidentemente el Talmud, con un profundo sentimiento anticristiano, no escribe favorablemente acerca de Jesús. Dice que Jesús era hijo de una tal Miriam, dato interesante, por cuanto los evangelios dicen que su madre se llamaba Miriam, María. Dice que su padre era un artesano, el esposo de Miriam era un artesano, pero dice que en realidad Jesús no era hijo del esposo de Miriam. Y dice que el hijo de Miriam probablemente era hijo de un soldado romano llamado Pándera o Pántera. Por lo tanto, cuando se habla del origen de Jesús desde el punto de vista histórico, el Talmud recoge la existencia de Jesús. Ahora, la mención que hace el Talmud, ya estamos viendo que no es realmente una mención extraordinaria. No menciona de manera categórica a un Jesús que podemos reconocer como el Mesías, el Salvador del mundo. Por otra parte, cuando nosotros leemos el Talmud, vemos que se habla de Jesús como un hechicero, como un mago, como un brujo, como un embaucador, como un engañador. Y que también murió ajusticiado por ser un hereje, y que murió apedreado, y luego crucificado. Y el Talmud dice que también está en el infierno. Bueno, ¿qué es lo interesante de todo lo que dice el Talmud? Primero, reconoce que tenía una madre que se llamaba Miriam, María. Reconoce que el origen de él era por lo menos dudoso. Siempre se cuestionó el origen de Jesús. El relato de María en cuanto a la concepción virginal parece que no fue bien recibido y no se lo creyó mucho. Por otra parte, vemos que era una persona a la cual se le acusó de herejía porque hacía cosas sobrenaturales y que fue condenado por el Sanedrín. Todo eso nos permite reconstruir con lo que dice Flavio Josefo y otros historiadores, como Tácito o como Plinio, nos permite reconstruir lo siguiente. Hubo un hombre de origen galileo llamado Jesús. Su madre era María. Vivió en tiempos del procurador Poncio Pilato. En esa época tuvo un ministerio que lo llevó a reunir un grupo de personas, un grupo de seguidores. Finalmente fue declarado hereje por el Sanedrín. Fue ajusticiado y ejecutado. Todos estos testimonios históricos nos permiten reconstruir esa historia de Jesús. Esto es suficiente para reconocer que Jesús es un personaje histórico. Evidentemente los evangelios dan una cantidad de detalles que no encontramos en estos documentos seculares, pero los documentos seculares nos permiten decir que Jesús realmente existió. Así que encontramos dos cosas. Primero, la Biblia habla de la existencia de Jesús. La Biblia confirma una cantidad de profecías que fueron anticipaciones históricas que se cumplieron en la vida, pasión, muerte, en ministerio y resurrección de Jesús. Por otra parte, una cantidad de testimonios seculares, históricos, de fuentes cristianas, no cristianas y judías, muchas de ellas antagónicas con el cristianismo, y reconocen la existencia de Jesús. Así que podemos decir que desde el punto de vista bíblico, teológico y desde el punto de vista histórico, Jesús es el Mesías. Es el cumplimiento de la esperanza de Israel y es un personaje histórico. Se puede atestiguar su existencia. Cuando Cristo viene al mundo, viene en la naturaleza de los seres humanos. La Biblia dice que tomó nuestra naturaleza, que se hizo carne, sarc, como nosotros, que vivió entre nosotros como uno más, que puso su tabernáculo entre nosotros, que vivió su existencia entre nosotros, que experimentó las luchas, las decepciones, los desafíos, las tentaciones y los sufrimientos del ser humano, con un propósito: revelar a Dios a la humanidad y deshacer las obras del diablo. ¿Qué naturaleza humana tomó Jesús? ¿Cómo era ese Jesús? ¿Era enteramente humano? ¿Era completamente humano? Por un lado, sabemos que el Nuevo Testamento dice que era divino, que era Dios. Es reconocido como Dios, es tratado como Dios. Por otro lado, vemos que la Biblia dice que era carne, que era humano. ¿Cómo se dio esa combinación de la humanidad y de la divinidad en Jesús? La Biblia asevera categóricamente, Colosenses capítulo 12, el versículo 9, que en Cristo habitaba corporalmente, o sea, en su cuerpo, toda la plenitud de la divinidad.
Por lo tanto tenía un cuerpo real, era plenamente hombre, era totalmente hombre, a la vez que era totalmente divino. Ese Dios y hombre en este mundo unió definitivamente la tierra con el cielo. Con su brazo humano nos unió con la eternidad. Con su brazo divino nos unió con la eternidad. Y con su brazo humano nos unió con la humanidad. De tal manera que la humanidad y la divinidad combinadas se transformaron en un puente entre la tierra y el cielo, para que todos aquellos que creamos en Él como nuestro Mesías y nuestro Salvador, podamos llegar a la casa del Padre. Te invito hoy a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, a hacer de Él el puente que te une con el cielo. Deja que su brazo humano te conecte con la eternidad por medio de su brazo divino, a fin de que tú puedas llegar a las mansiones celestiales. Que el Señor te bendiga.